Dios les bendiga a todos una vez más. Aquí estamos para traer un nuevo mensaje para la gloria del Señor Jesucristo, esperando que la palabra que vamos a compartir sea de bendición para su vida, que usted pueda compartirla con otras personas. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante, el cual el Señor ha puesto en mi corazón y sé que va a ser de bendición para ustedes. Espero que Dios les pueda ministrar y que usted a través de esta palabra pueda fortalecerse en el Señor y seguir adelante. El tema que vamos a tocar en esta hora le he titulado El calor del desierto. Vamos a estar primero leyendo en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 37. Dice de la siguiente manera: Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Aquí el Señor está a punto de ser entregado para que Él sea sacrificado para el perdón de nuestros pecados, y el Señor le dice a ellos que donde Él va ellos no pueden ir, que ellos no lo pueden seguir ahí. Pero Pedro en su naturaleza le dice: Señor, mi vida pondré por ti. Muchas veces en la emoción del momento y en la seguridad de la cobertura del Señor expresamos palabras con ligereza. Cuando estamos en lo mejor, en un tiempo de pasividad en la vida, donde todo es bonanza, donde todo es tranquilidad, usamos frases y le decimos: Señor, toda mi vida te pertenece. Todo lo mío es tuyo, Señor. Tú eres el Señor de mi vida. Y cuando oramos, usamos expresiones que dicen: hágase tu voluntad. Mas cuando el Señor empieza a hacer su voluntad en la vida del creyente, ya el creyente ya no quiere seguir adelante. Entonces aquí Pedro dice: Señor, mi vida estoy dispuesto a poner por ti. Vamos a leer ahora Lucas capítulo 22. Verso 31 al 33. Lucas capítulo 2, 22, del verso 31 al 33. Preste atención, dice la palabra de la siguiente manera: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En Lucas nos dice que ya el Señor le había dicho a Pedro, cuando Pedro usa esa expresión, el Señor le dice: Pedro, vas a ser zarandeado. Y le dice, y va a ser duro, porque dice: una vez que seas restaurado, restaura a tus hermanos. Dice, es en el calor del desierto donde se revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Tenemos que entender que el desierto es una parte muy importante en el crecimiento del creyente. Dios nunca podrá revelarnos a nosotros qué hay en nuestro corazón hasta que pasemos por dicha situación. Pedro pensaba que él nada lo iba a hacer retroceder, pero el Señor necesitaba demostrarle a Pedro qué realmente había en él. Y así le pasa al creyente muchas veces. Muchas veces dice: Señor, para mí tú eres todo. Y se pueden cantar canciones como esa que dice: te amo más que a mi vida. Pero cuando el Señor empieza a probarnos, entonces vamos a ver si realmente eso es así o no es así. Hay un verso en Jeremías capítulo
17, verso 9, que dice de la siguiente manera. Jeremías 17, versículo 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es malo y es perverso, es engañoso. Y muchas veces creemos que nuestro corazón está lleno de mucha bondad, de mucha misericordia, de mucho amor, pero hasta que el calor del desierto, de la prueba, empieza a venir a nuestra vida, entonces empieza a manifestar lo que realmente hay ahí. Pero cuando estas cosas empiezan a acontecer, no es para que Dios nos deseche, sino para que podamos ver y aprendamos a depender de Él y no de nosotros mismos. Pedro pensaba en su corazón que él podría poner su vida por el Señor. Pero el Señor tenía que mostrarle qué realmente había ahí en su corazón. Vamos a ver esto con la historia en el libro de Job, capítulo 1, del verso 1 en adelante. Preste mucha atención a lo que dice aquí. En el verso 1 dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí vemos un hombre que vivía una vida agradable a Dios. Pero así como Pedro, así Satanás pide para zarandear a todas las personas. Es un proceso natural en la vida del creyente, el cual sirve para revelar y manifestar qué hay en cada uno. Entonces vemos aquí en el libro de Job, en el verso 6, que dice de la siguiente manera: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Vea la pregunta que hace aquí Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y le dice en el verso 10: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y en el verso 12 dice: y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí viene Satanás a pedir a Job para zarandearle y poder demostrar qué hay en el corazón de Job. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Tú sirves a Dios de balde? ¿Estás siguiendo a Dios a sus manos o a sus pies? Las manos del Señor representan los beneficios que Dios da, porque dice que Dios había acercado a Job y todo lo que él tenía, Dios lo había bendecido. Y a muchas veces el creyente va delante de Dios y está dispuesto a adorar y a servir a Dios, mientras que Dios todo lo tenga cercado y el enemigo no pueda tocar ninguna área de su vida, ni sus finanzas, ni su salud, ni su familia, nada. Entonces esta persona sirve a Dios. Pero la pregunta es: ¿sirve a Dios de balde, sin ningún interés, o hay algún interés específico por el cual estoy al servicio de Dios? Mas los pies representan
la adoración haya o no haya provisión. Dice en el verso 20 de la siguiente manera: así que Job había pasado por aquella calamidad, la cual Satanás hizo que sus hijos murieran, y su ganado, y su riqueza, y todo. En el verso 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job, en medio de la circunstancia que había pasado, de haber perdido todos sus hijos, perdió sus 10 hijos, lo cual 10 representa prueba. Dice que tenía en el verso 2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, lo cual da 10, que 10 representa prueba. Su hacienda eran 7,000 ovejas y 3,000 camellos. 7 y 3, 10 otra vez. 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. 500 y 500,000, hace 10 otra vez. En otras palabras, todo lo que él tenía, Dios lo probó. Pero en el verso 20 dice que rasgó su manto en dolor, se rasuró su cabeza y se postró en tierra porque lo había perdido todo, pero aún así siguió adorando a Dios. Ese es el calor del desierto. Ahí es donde realmente puede Dios revelarle al corazón del hombre qué hay realmente en él, si realmente está amando a Dios, si realmente adora a Dios o sirve a Dios de balde. Aquí vemos que en medio de aquella prueba Job pudo adorar. Ahora tal vez alguien hoy esté pasando por un momento difícil. Y viene la pregunta: ¿estás adorando o te estás quejando? Pedro dijo: mi vida pondré por ti. Pero un par de horas después estaba maldiciendo y negando al Señor. ¿Cuál es su actitud en medio de la prueba? Es como Job, que se adora, que se inclina a Dios y adora. O como Pedro, que cuando vio que su vida estaba en peligro, cuando ya las cosas no iban como él quería, empieza a maldecir. Vamos a ver qué pasó, por ejemplo, con el pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel, en el calor del desierto, de la prueba, empezó a sacar lo que había en su corazón. Y para esto vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Preste atención, dice de la siguiente manera: y te acordarás de todo el camino por el que te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para sacar lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabe? Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto para enseñarle a ellos lo que realmente había en su corazón. Dios probó a su pueblo en el desierto 40 años para saber qué había en ellos. Y también lo vemos en Éxodo capítulo 14, verso 11. Vea lo que dice aquí. Éxodo 14, versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Entonces vemos a este pueblo de Israel que un día era esclavo en servidumbre, pero poco después ya están quejándose. Dice, poco después de su libertad ya habían olvidado que eran esclavos. Ahora ellos querían volver a la esclavitud.
Y así le pasa a muchas personas. Viven en el mundo atados a la drogadicción, atados al alcoholismo, atados a la brujería, a la hechicería, al satanismo, a la prostitución, a la idolatría. Su vida es infeliz. Muchas veces personas que hasta intentaron suicidarse, eliminar su vida. Personas que vivían una vida totalmente destruida. Como dice la Biblia, que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Estaban ahí. Pero vino el Señor y los saca. Y le pasa como al pueblo de Israel. Poco tiempo después de que habían salido, ellos decían: estábamos bien allá, nos hubiera gustado morir allá. No nos gusta el desierto. Vamos a ver Números capítulo 11, del 4 al 6, dice de la siguiente manera: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde. O sea, ahí en Egipto a ellos les regalaban el pescado, no eran esclavos, se les olvidó que eran esclavos. Ahora ellos lloraban y decían: a nosotros en Egipto nos regalaban la comida. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. Y así hay muchas personas que Dios los sacó de la esclavitud, que tenían tal vez sí dinero, pero ese dinero no le traía felicidad, no le traía paz, no podía dormir, necesitaba ir a psicólogos, necesitaba ir a terapias. Se pasaba con ese dinero, se drogaba. Ese dinero lo usaba solo para lo malo. Pero ahora Dios le da paz, le da tranquilidad, le da seguridad. Y la persona dice: yo antes tenía de todo allá y ahora aquí no. Y se vuelve malagradecida con Dios y empieza a quejarse. Y empieza a extrañar. Ve al pueblo de Israel, ellos en Egipto dice que eran oprimidos. Mas ellos aquí lloraban y decían: allá nos daban comida gratis. Y si les daban comida gratis, ¿por qué se quejaban y por qué querían ser salvos? ¿Por qué si usted cuando estaba en el mundo clamaba y decía: Dios, ayúdame, te necesito, sácame de aquí? Pero cuando Dios lo saca y lo restaura, ahora usted dice: estaba mejor antes. Así hay mucha gente. Porque la mente del ser humano es muy corta. Rápido se le olvida todo lo que Dios le da. Aquí se ve que ellos deseaban volver a su antigua vida. Porque el ser humano tiene una memoria muy corta y pronto olvida de dónde Dios lo sacó y empiezan a quejarse. Veamos ahí mismo Números capítulo 20, el verso 4, lo que dice: ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? Ellos dicen: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos muy bien. Y así pasa en medio de la prueba. En medio del calor del desierto, las personas a veces se olvidan de dónde Dios los sacó y quieren volver a eso. Veamos Éxodo capítulo 3, verso 4, porque al pueblo de Israel se le había olvidado dónde estaba y quiénes eran, y muchas veces a nosotros se nos ha olvidado, pero Dios quiere recordarnos en esta hora de dónde nos sacó. En el verso 9 dice, Éxodo 3, verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí Dios le dice a Moisés que él ha visto el clamor del pueblo de Israel en Egipto esclavo y cómo son oprimidos. Pero nomás un tiempo que salieron de ahí ya a ellos se les había olvidado eso. Ya este pueblo había olvidado de dónde Dios los sacó.
que ese calor del desierto no nos dañe la memoria de donde Dios nos sacó. Tal vez usted está pasando una prueba, un momento difícil, pero le digo que ese momento difícil es porque Dios quiere revelarle a usted lo que hay en su corazón, porque Dios necesita que usted sea moldeado, porque a veces creemos que somos muy buenos, pero Dios necesita pasarnos por ese desierto, por ese fuego, para poder purificarnos. De otra manera nunca sabríamos aquello que está en nuestros corazones. Vamos a leer San Juan capítulo 1, verso 29 al 34. Ahora vamos a hablar un momento de Juan el Bautista. Presta atención, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por este vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vemos a Juan el Bautista en el ministerio, como ese hombre el cual Jesús dijo que no se había levantado un profeta mayor que Juan. Aquí dando testimonio del Señor y diciendo: este es el Hijo de Dios, el Cordero. Dice, aquí vemos un caso particular: Juan, que era enviado de Dios a preparar el camino del Señor, declarando y testificando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. También usa frases como: es necesario que Él crezca y que Juan mengue. Pero cuando entra en el calor del desierto, vemos cómo salen cosas las cuales nunca nadie, ni él mismo, sabían que estaban ahí. ¿Qué había en Juan en ese momento cuando él bautiza a Jesús? Él sabe que está haciendo lo correcto. Y así hay mucha gente: cuando viene al Señor y sirve al Señor, siente que está haciendo lo correcto, pero viene el momento de la prueba, de pasar por el desierto. Y entonces Dios nos empieza a revelar qué hay en nosotros. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 7, verso 19. Dice de la siguiente manera: 7:19. Dice así: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan, ya preso, encadenado, se empieza a preguntar: ¿realmente eres tú el que había de venir? Pero ya lo había declarado, que él había visto, y él testificaba que ese era. Pero en medio de la cárcel y de la circunstancia difícil, empezó a dudar. Y así muchas veces el creyente se empieza a preguntar muchas cosas y a decir: Señor, si eres tú, ¿por qué permites que pase esto? ¿O por qué permites que pase aquello? Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy tu hijo. Y olvidamos fácilmente cuando le decíamos como Pedro: Señor, mi vida pondré por ti. Se nos olvida que un día dijimos: todo lo mío te pertenece, Señor. Señor, haz tu voluntad. Entonces vienen las quejas y empezamos a decir cosas como: estábamos mejor antes. Como el pueblo de Israel que decía: estábamos mejor en Egipto. Así hay muchas personas hoy. Pero ese desierto a veces es tan pequeño como una pequeña calumnia. Alguien dijo algo en contra suyo, una mentira, y ya usted no quiere nada con el Señor.
Alguien dijo algo en su contra y usted, aquel que había prometido que iba a dar todo por él, ya usted no quiere nada. O tal vez alguien le falló a usted. Alguien le mintió, alguien le lastimó y ya usted quiere renunciar a todo. Por eso dice la palabra que es bueno y es necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntos, porque a veces esa cizaña es como el desierto, el cual Dios usa para probar lo que hay en su vida, si realmente es cierto que usted está diciendo las cosas de corazón o simplemente está sirviendo a Dios de balde. Porque cuando todas las cosas van bien, es fácil adorar. Pero cuando empieza el calor, cuando Satanás nos pide para zarandearnos, entonces ahí ya no queremos nada con Dios. Vamos a leer una cita más, Mateo capítulo 11. El verso 6 que dice de la siguiente manera: Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Muchas veces queremos seguir al Señor, pero cuando seguimos al Señor vienen momentos difíciles. Yo espero que a usted no le pase las que le pasó a Juan, que en el momento donde realmente fue probado, él empezó a dudar y a decir, ¿realmente este era el Hijo de Dios? ¿Me habré equivocado yo al decir que ese era? Hay gente que pasa pruebas muy difíciles, como Job. Hay gente que ha perdido hijos. Pero Job perdió 10 hijos y aún así se inclinó y adoró a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿sirve acaso usted a Dios de balde? Después de ahí vemos que Job también, como él adoró, aún Satanás le tocó su cuerpo y se llenó de una lepra maligna, dice, todo su cuerpo. Pero él permaneció fiel a Dios. Y si usted está pasando por un momento difícil, Dios quiere que usted vea lo que hay en su corazón. Porque muchas veces usted le dijo a Dios, Señor, yo voy a ir contigo hasta el final como Pedro. Si tengo que morir, voy a morir. Pero una pequeña prueba hizo que usted se alejara del Señor. Pero el Señor dice, una vez que yo te restaure, ve y restaura a otros. Como le dijo a Pedro. ¿Sabe? Dios no le ha desechado. Dios espera que usted vea realmente qué hay en su corazón y que usted quiera volver a Él. Porque la palabra de Dios dice, hágase tu voluntad. Usted un día le dijo, Dios, hágase tu voluntad, pero a veces la voluntad del Señor no nos gusta. Dígale al Señor, Señor, dame fuerzas para seguir adelante. La palabra del Señor dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que yo le invito en esta hora, no es tiempo de volver atrás como el pueblo de Israel que quería volver a comer ajos y cebollas de Egipto, a la esclavitud, sino más bien seguir adelante porque Dios tiene una promesa, el cual cumplirá. Pues dice la palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no se ha olvidado de usted. Dígale, Señor Jesús, yo en esta hora reconozco que he fallado. Señor, dame fuerzas para volver a ti. Y el Señor lo va a hacer. Bueno, Dios les bendiga. Hasta acá el mensaje. Me despido. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Toda la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Amén.